Pero lo que se dio en la tarea después es estudiar todas las arquitecturas de los procesadores. Entonces, se estudiaron todas las arquitecturas y decidieron ellos, pues, proponer su propia arquitectura. Entonces, sacaron lo mejor de cada una y, bueno, de ahí salió la arquitectura ARM. Entonces, estos procesadores no son, digamos, que de reciente concepción, ya desde los 80s empezaron a trabajar esta compañía, estudiando los procesadores comerciales que había, y bueno, tuvo sus principios. Los primeros ARM, pues no tuvieron mucha fama, pero bueno, se fueron perfeccionando, y lo que los catapultó fue que se empezaron a usar en los celulares, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no sé si ya leyeron esto, o sea, ¿qué es lo que tiene? Pues, su poder está en las instrucciones, además de que tiene un hardware muy sencillo, de bajo costo, tiene arquitectura RISC, y bueno, tiene sobre todo las herramientas que hay para su programación. Bueno, como les decía, su éxito radica en que los smartphones lo empezaron a usar y de ahí se catapultó su fama. Bueno, ¿cuáles son las razones para estudiar las ARM? Bueno, su sencillez de diseño, sí, de hecho, este procesador, su juego de instrucciones fue pensado desde el principio en que se usara un lenguaje de alto nivel para programarlo. O sea, generalmente su lenguaje ensamblador coincide bien con C, que es un lenguaje de alto nivel. Entonces, ellos desde el principio se dieron cuenta que era un problema esto de trabajarlo en ensamblador, porque si cambias del procesador, si cambias de arquitectura, tienes que rehacer todos los programas, ¿no? Entonces, desde un principio se pensó en que se programaba con un lenguaje de alto nivel, en este caso C, y sus instrucciones están muy orientadas a C, además de que el compilador está optimizado, y bueno, las instrucciones están optimizadas y el compilador, de tal forma que no genere código excesivo, que ese es el problema que tenían todos los otros procesadores, que bueno, en ensamblador estaba muy padre programarlos, pero cuando tú quieres usar un lenguaje de alto nivel, se generaba mucho código de ensamblador, porque al momento de interpretar las instrucciones, y como tenías que hacerlo como de forma genérica, pues eso te generaba mucho código, ¿sí? Y además la limitante que siempre han tenido los procesadores pequeños es que no tienen tampoco mucha memoria RAM, o mucho espacio de memoria como para guardar grandes cantidades de código, ¿sí? Profe, perdón que lo Sí, interrumpa. Hay un compañero que está intentando acceder, es que lo había sacado su internet. pues ahorita ya a todos los que están solicitando les estoy dando chance. Digo, aquí no me aparece. Muchas gracias, profe. Sí. Bueno, algo que también tiene ARM, sus instrucciones, que son de tipo RISC. Sí, el núcleo del procesador ARM tiene arquitectura RISC y por lo tanto, bueno, ahorita vamos a ver cómo se componen las instrucciones, y además son de 32 bits, o sea, todos los procesadores ARM son de 32 bits, aunque creo que por ahí ya sacaron unos 64, pero en principio siempre hay compatibilidad. O sea, siguió la filosofía de Intel, de que cuando saca uno nuevo es compatible con el anterior. Aquí la idea de ARM es que pues todos los procesadores ARM son de 32 bits, no importa de qué gama estés hablando, se supone que en cuanto a instrucciones son compatibles, o sea, todas las familias de procesadores ARM tienen el mismo conjunto de instrucciones, salvo algunas especiales que tienen las gamas más altas, por ejemplo, las extensiones multimedia o para conectividad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene de... Bueno, ¿de dónde viene esto, no? Lo que significa ARM, y como ven, ahí dice Advanced RISC Machine, o sea que es una máquina RISC avanzada, ¿no? Y como les decía, fue originalmente desarrollada por Accord Computer. Ellos
Acorn sacó su computadora en Inglaterra, cuando empezaban las computadoras personales, ¿sí? De la época del Z80 y eso. Entonces ellos sacaron la Acorn. Y bueno, tuvo un éxito, pues, digamos que más o menos en Inglaterra, ¿no? Pero pues, aquí en México nunca conocí la Acorn. Y bueno, después Acorn se dio a la tarea de estudiar todas las arquitecturas, en principio para sacar una computadora, pues no sé, una computadora mejor que todas las que había, ¿no? Pero yo creo que se dieron cuenta que ya Apple e IBM ya les llevan mucho camino andado, entonces mejor decidieron que mejor iban a hacer mejor procesador que se pudiera hacer con toda la experiencia de las arquitecturas anteriores, ¿no? Y bueno, desarrollaron el ARM, ¿sí? Y y bueno, lo enfocaron mucho a microcontroladores, ¿no? Bueno, no lo hemos visto a nivel ensamblador, que, digo, si ustedes gustan lo pueden ver a ese nivel, pero yo no le veo caso ya verlo a ese nivel porque ya no se programa así. Digo, eso fue en la época romántica de los primeros procesadores, pues sí te tenían que programar en ensamblador. Ahora lo que se busca es desarrollar rápido, o sea, no vamos a estar perdiendo mucho tiempo en estar haciendo programas en ensamblador que después no puedan portar a un sistema más grande o que sea difícil de mantener ese software. Entonces, de hecho, esa ha sido la filosofía de ARP, por eso su éxito. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué el lenguaje C y no otros lenguajes? Porque C está ya estandarizado, ¿no? Es un estándar a nivel industrial. Y como les decía, en los sistemas embebidos es un estándar C porque está normalizado. Se supone que este lenguaje de programación no depende ni del procesador ni de la computadora donde se está ejecutando. Se supone que las instrucciones ya están como estandarizadas y se ejecuta cada instrucción, ya está medida y se sabe cómo se comporta, ¿sí? No depende de la plataforma como Java, porque Java depende de la máquina virtual. Entonces, los programas de Java no se corren igual en un celular, o en un iPhone, o en una Apple, o en una computadora con Windows. O sea, tienen diferencias y se ejecutan de forma diferente. Y bueno, una de las cosas que tuvo ARM es que fue diseñar el núcleo de un procesador, pero sin fabricarlo, porque de hecho ellos no tienen fábricas de silicio, ¿no? Y entonces, pues se lo empezaron a ofrecer a empresas que sí fabricaban silicio, como NXP, Atmel, Texas Instruments, Freescale, Analog Devices. O sea, todas ellas, todas las que fabrican circuitos integrados les ofrecieron el diseño. Entonces, la única condición, o sea, ellos venden la licencia y la licencia consiste en que te dan el diseño. La única condición es que tú no tienes que cambiar. O si quieres cambiarlo, o sea, sí lo puedes cambiar, pero hay ciertas condiciones y tienes que pagarle ciertas regalías a ARM. De hecho, es lo que hace Samsung. Samsung, los celulares se supone que en principio son procesados ARM, pero ellos ya sacaron sus variantes, ¿sí? Entonces, cada fabricante respeta el núcleo original. O sea, se supone que lo que te vende ARM es la licencia del núcleo, o sea, el procesador. Y ya tú le puedes agregar tus propios periféricos, ¿no? Como dice ahí, convertidos a analógico digital, digital analógico, las UART, los puertos de entrada-salida, otras interfaces, ¿sí? Entonces, esto no produce incompatibilidades, o sea, simplemente si te gustan más, por ejemplo, generalmente todos los fabricantes, los convertidos a analógico digital son de aproximaciones sucesivas, y Texas Instruments sacó la onda de hacer los convertidores analógicos digitales Sigma Delta. Si a ti te gusta usar ese tipo de convertidores, pues te puedes cambiar a Texas Instruments si tu programa no sufre grandes variaciones porque los procesadores Texas Instruments están basados en un nuclear. No sé si han oído hablar, y de hecho creo que sus profesores retrógrados del siguiente curso
les van a hacer comprar la Launchpad de Texas Instruments, que es un procesador más chiquito, pero es ARM. Entonces, la Launchpad de Texas Instruments tiene un procesador, los estelares se llaman, los procesadores estelares. Texas Instruments tienen convertido en analógico digital de Sigma Delta. Oiga, profe, Sí, y si llegamos a pasar, ¿qué estaría bueno que le pidiéramos al siguiente profe del siguiente curso? que Para les que no- enseñara a usar sistemas operativos en tiempo real para embebidos, para microcontroladores. Lo que pasa es que nadie ha preparado este curso. O sea, ellos todavía siguen en la época romántica de ensamblador. De hecho, a mí me han criticado mucho eso, que por qué no estoy enseñando ensamblador. Y digo que para qué, si eso no lo van a usar. Entonces, el siguiente curso debería ser lo mismo que estamos viendo, pero usando un sistema operativo en tiempo real. O sea, si ustedes ya vieron en Embed, habla del sistema operativo de Embed, el Embed OS. Entonces, ahí el chiste es aprender a hacer tareas. O sea, los programas que vamos a hacer, pero ahora corren como tareas, ya no como programas, sino son tareas y hay una tarea principal que llama a todas las demás tareas. Es el chiste ahora. De hecho, es como se trabaja ahora, de hecho, como trabaja su celular. O sea, el sistema operativo está ejecutando una tarea principal, que es la tarea que llama a todas las demás tareas, ¿no? Cada aplicación que ustedes corren es una tarea. ¿Sí? Entonces, pues el chiste de esto es que aprenden a hacer eso, ¿no? Hay tareas que están ejecutando al mismo tiempo, hay tareas que están dormidas o detenidas, hay tareas que se ejecutan una vez y se desechan. Sí, hay tareas que se llaman en cierto momento, en otros momentos están ahí suspendidas. O sea, todo eso, y eso es lo que se está usando ahora en la industria. Sí. Digo, para que pongan los puntos en las IES cuando en el nuevo curso, ¿no? Que sigue de microcontroladores. Que es una aberración esto, microprocesadores y microcontroladores. Porque en la época romántica, pues sí tenían que, de hecho, eran microcontroladores porque hacías tu sistema mínimo y en el siguiente curso le agregabas los periféricos. Sí, pero pues evolucionaron rápidamente los microcontroladores, entonces, pues ya ese curso como que quedó obsoleto. Digo, porque ahorita les estoy enseñando a usar los puertos, de hecho, este curso les voy a enseñar a usar los puertos. Entonces, en el siguiente curso no tendría ya caso porque ya lo sabrían. ¿Qué tendrían que hacer en el siguiente curso? Pues aprender a usar lo que ya saben usando un sistema operativo. Que eso es lo moderno, lo de ahora. ¿Cómo ven? Pues sí, profe, porque no tiene mucho, bueno, sí tiene algo que ver porque apenas tuve que ir al centro y ya vi todo lleno de chinos y productos chinos. Y entonces yo digo, pues qué, o sea, cómo ellos sí pueden hacer todas esas cositas y nosotros como estudiantes, pues no. Y eso es muy ruidoso para mí. Pues porque ya les había platicado el éxito de la India. Bueno, pues China hizo lo mismo. Nada más que ellos en cuestiones industriales, ¿no? O sea, mandaban a chinos a estudiar todo lo que era, ¿cómo se llama? Ingeniería industrial. Estados Unidos aprendían todos los secretos de la producción y sí iban a hacer eso. Además de que el gobierno chino, pues en los años 80 y 90 les dijo a todo el mundo occidental que China estaba abierta a las inversiones, que podían poner plantas industriales y que no les iba a cobrar impuestos. Entonces, Estados Unidos desmanteló su planta industrial. Ese fue el problema con los gringos. Desmantelaron su planta industrial y se la llevaron a China. Y los gringos tontamente pensaron que le iban a hacer como los mexicanos, ¿no? Que deshonran su palabra. Y los chinos, si algo tienen los orientales, es que la palabra es importante, ¿no? Si tú das tu palabra de que vas a hacer algo, lo tienes que hacer. Y entonces, los chinos la única condición que ponían era que a los 10 años la gente, los trabajadores chinos pudieran llegar a nivel de supervisor y luego a niveles ya administrativos y así. Fueron poniendo así como fechas para que su misma gente fuera alcanzando ciertos niveles en la empresa. Y entonces, por ahí del 2010,
se cumplió el paso para que los chinos llegaran a nivel gerencial. Entonces, una vez que llegas a nivel gerencial, ¿qué sigue? Si tú trabajaste en una empresa transnacional, ¿qué seguiría después de haber llegado a un nivel gerencial? Por ejemplo, en Adidas, empezaron de trabajadores de mano de obra, luego supervisores, luego, no sé, mandos medios, y así hasta que llegas a nivel gerencial. ¿Mandé? Quizá trabajar en tu propia marca. Exacto. El siguiente paso, ya que una vez que conoces todo el proceso, hacer tu propia marca, y es lo que empezaron a hacer las empresas chinas, que al principio los productos chinos eran muy malos, pero ahora ya, eso ya quedó en el pasado. Igual pasó con los japoneses, ¿eh? O sea, en los años 50 los productos japoneses eran considerados chafas, ¿sí? Se rompían, que no servían. Y en los 60 se fueron perfeccionando. Para los 70 surgió el Walkman, que era toda una novedad, Sony con sus radios, y bueno, ya vieron la historia, ¿no? Sí. Entonces, les digo que los japoneses esto es lo mejorcito que hay, ¿no, profe? Pues sí, bueno, ellos decían que los alemanes lo inventaban, los chinos lo miniaturizaban y los gringos lo comercializaban, ¿no? Que ese era el proceso. Sí. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que hacer algo así, pero a marchas forzadas. Y además, que les digo, los gringos ahorita están en una posición en donde no pueden darse ciertos lujos. Ellos ahorita se están ahorcando, ¿no? Tienen una guerra civil interna, los mexicanos, los paisanos ya son mayoría, ¿cómo se llama? Ya son de las, ¿cómo se llama? De las minorías es la más grande, o sea que ya superamos a los negros, ¿sí? Y bueno, tenemos el tratado con los gringos que ahorita, como son como Mero Simpson, son bien huevones y no les gusta trabajar, pues mandan todo a manufacturar acá, porque ya se dan cuenta que con los chinos salieron perdiendo, ¿no? Entonces ahorita México tiene mucha manufactura y de buena calidad, sobre todo en la industria automotriz, que es donde se está potenciando eso, ¿no? O sea, los coches armados en México duran, ¿sí? Entonces, eso ya lo sabían los alemanes. ¿Por qué creen que desde cuándo estaban aquí la Volkswagen y la Nissan? Los alemanes y los japoneses ya lo sabían, ¿sí? Los gringos apenas se están dando cuenta. Y bueno, no sé si vieron la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, es un momento histórico porque todo se está acelerando y México está en condiciones de lograr ser una potencia mundial. Ahora, ¿cuál es el problema? Los conservadores, todos aquellos descendientes de españoles peninsulares que todavía creen que tienen ciertos privilegios y que aquí vienen a conquistar, ¿no? Y ya aquí ya no hay nada que conquistar, ¿sí? Nosotros nos tenemos que conquistar a nosotros mismos, nuestra pereza y todo eso. Entonces, yo creo que ustedes están en un momento privilegiado, lo tienen que aprovechar. Y bueno, como les decía, les tocó bailar con la Popotitos. Entonces, pues tienen que aguantarle el paso a la Popotitos, ¿sí? Así que lo que no hicieron, por ejemplo, la compañía que me dice, no, pues es que mis conocimientos de programación no dan, pues, ¿qué hiciste cuando tuviste chance de hacerlo? ¿Sí? Y así con muchas cosas va a pasar, compañeros, o sea, tuvieron el chance, sus profesores no vislumbraban nada, entonces ellos, no sé, no hicieron tampoco su esfuerzo, y bueno, producto de eso, pues son los resultados que estamos viendo, pero no quiere decir que ya por eso ya fracasó, simplemente todavía es corregible. ¿Sí? Que les va a tocar esforzarse un poco más, bueno, pero finalmente los frutos que van a obtener vale la pena. ¿Sí? Entonces, México tiene que sobresalir en control embebido. Yo le he dicho, México tiene que hacerse experto en
control embebido. ¿Qué significa control embebido? Meter algoritmos en hardware barato. De tal forma que lo que vale allí es el conocimiento, cómo tú programas ese algoritmo en una cosa muy barata y lo puedes vender al mundo, ¿sí? Y no se lo pueden fusilar, aunque se fusilen. O sea, lo que vamos a hacer con la Blue Pill, pueden comprar la Blue Pill, pero no pueden comprar el programa que está dentro. ¿Sí me explico? Esa es la idea. Entonces, de aquí, bueno, ¿qué se necesita eso? Pues conocer bien la arquitectura con lo que están trabajando, ¿no? En este caso, conocer la arquitectura ARM, porque bueno, la Blue Pill es como de entrada, pero hay tarjetas más poderosas que esta. Pero la ventaja es que están en ARM, o que tienen la tecnología ARM. Entonces, si ustedes conocen la tecnología ARM, no importa si es la Blue Pill o es la Discovery o cualquier otra tarjeta así muy sácale punta, la van a poder dominar rápidamente. ¿Sí me explico? Porque tienen las bases. Lo que siempre dicen y alegan los dinos, ¿no? Es que son las bases, el ensamblador es la base. Aquí damos las bases en el cine. Y es muy triste escuchar que bueno, ante el evento de ayer de la inauguración del aeropuerto, el POLI y la UNAM brillaron por su ausencia. ¿Por qué? Porque durante el periodo neoliberal, pues lo que se trató es de socavarlas, ¿no? Y de acabar con su presencia. Digo, en los años 60, yo recuerdo cuando se ignoró y es lo que les decimos como la presa Chicoacén, que es la presa más grande de México, en los años 80, pues era un alarde de ingeniería y de mucha ingeniería del Politécnico, ¿sí? Porque pues, era parte de la Comisión Federal de Electricidad, entonces pues fue allí, y bueno, ingenieros civiles y todo eso. O sea, fue un alarde de ingeniería donde el Poli y la UNAM tuvieron presencia en ese proyecto. Y ahora con el aeropuerto, pues el Poli y la UNAM brillaron por su ausencia. ¿Sí? Y bueno, las empresas, las universidades privadas, ellas no les interesa porque pues, ellos van por los puestos en la iniciativa privada, ¿no? En los grandes consorcios. Entonces a ellos no les interesa tampoco desarrollar tecnología. Entonces, a ustedes se les está pasando la estafeta, compañeros. Y me estoy acordando de que hubo una olimpiada, están en las 400 metros de relevo femenil. No recuerdo qué olimpiada fue, pero es así como dramático, porque van corriendo ahí las chavas, y en una de esas que tienen que pasar la estafeta una a otra, fue dramático porque cuando le estaba pasando la estafeta, se le cae a la chava que la recibe, y hasta rebota la estafeta, pum, pum, porque ya había arrancado, y se regresa a recogerla, y hace, bueno, perdió ahí mucho tiempo, bueno, perdió tiempo allí, porque pues, aunque su compañero iba en primer lugar, cuando se le cae eso, pues se retarda en recoger la estafeta y volver a agarrar. No me acuerdo si ganó, pero sí alcanzó a las que la dejaron, porque sí, ya dice, no, o sea, ya va a perder, pero no sé si la adrenalina o algo así hizo que corriera y las alcanzó. Lo que no me acuerdo si le dio tiempo para ganar o llegó en segundo lugar, pero sí las alcanzó. Entonces, a ustedes les está pasando lo mismo, compañeros. O sea, la estafeta que se les tenía que pasar, pues se les cayó, no se la pasaron bien, se les zafó de las manos. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que hacer como ese doble esfuerzo. ¿Sí? Entonces, yo creo que ustedes tienen que ponerse las pilas y tiene que ser una cosa de convicción. O sea, no es de que los anden chicoteando, porque después de mí yo creo que ningún otro maestro les va a exigir nada. Es más, si ustedes van a su ritmo en que no les quiere enseñar nada, pues para él, perfecto, ¿no? Pero aquí la idea es que ustedes tengan iniciativa propia, que eso es lo que ha fallado. ¿Y qué es el problema con los gringos? Los gringos hace tiempo que ya no tienen iniciativa. O sea, son como Homero Simpson, lo que menos quieren es pensar. Entonces, y bueno, los gringos se burlaban de los mexicanos de que era el clásico indio con su jorongo durmiendo debajo de un nopal, ¿no? Entonces los gringos, pues es así, Homero Simpson con su cerveza y tirado ahí viendo la tele. Es la misma caricatura, ¿no? Entonces hay que cambiar ese estigma. ¿Sí?
Bueno, y continuamos. Bueno, ¿qué otra cosa tienen los procesadores ARM? Pues están optimizados en el consumo de corriente, ¿sí? Pues les decía, es altamente modular, y de hecho, altamente modular se está viendo en los nuevos procesadores de los celulares que tienen multinúcleo, ¿sí? Que bueno, eso no es raro, ya todos los procesadores modernos ya son así, todos los de Intel ya tienen multinúcleo. ARM ya tiene los multinúcleo en los procesadores de los celulares, ¿sí? Y bueno, dice que aunque el ARM tiene un procesador muy pequeño y de bajo consumo, no significa que no sea poderoso. Es poderoso porque es de 32 bits, ¿sí? No es de 16 bits como los PICs o como el Atmel que trae el Arduino, ¿sí? Este es 32 bits. Y bueno, aquí vamos a entrar a la arquitectura, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las características importantes de ARM, ¿no? Tiene una arquitectura load store, o sea, quiere decir que todas las instrucciones acceden a la memoria, ¿sí? Y dependiendo de la instrucción, los datos, es como accesan a los datos en la memoria, ¿no? Otra cosa es que tiene un formato de instrucción de 32 bits, ¿sí? Tiene una máquina de 3 direcciones, quiere decir que, fíjense cómo está ordenado esto. La instrucción es de 32 bits, pero está compuesto por el operando, el segundo operando y el resultado, o sea que de ahí ya se sabe qué es lo que tiene que hacer. Desde el momento en que lees la instrucción, ya vienen los operandos, ya casi, nada más por eso es una máquina RISC. En un solo ciclo de reloj hace todo, porque cuando tú traes la instrucción ya viene con todo lo que requieres. ¿Sí? Entonces, eso es la máquina de 3 direcciones. Y además, bueno, es que eso tiene que ver con la arquitectura. Cómo se direccionan el primer operando, el segundo operando y el resultado, ¿no? Entonces, eso es lo interesante aquí. Bueno, otra cosa es la ortogonalidad, ¿no? ¿Qué dice, bueno, consiste en que no hay registros especiales. O sea, todos los registros pueden hacer cualquier función que tú quieras. O sea, todos pueden ser acumulador, todos pueden ser apuntadores. O sea, ningún registro está restringido. Aunque, bueno, no es tan cierto eso porque sí hay unos registros que son especiales, pero en principio los registros que son para el usuario, no tienen restricciones. Tiene varios modos de operación y de jerarquías. Entonces, es algo muy importante esto, los modos de operación o de jerarquía, porque cuando están en un sistema operativo hay procesos que tienen cierta jerarquía sobre otros. Entonces, aquí este procesador permite eso y por eso también es muy usado con sistemas operativos. O sea, sobre todo los procesadores de los celulares que corren bajo Android, ¿no? Entonces dice que el primer plano le da poderes para supervisar a los demás, ¿sí? Entonces, pues tienen, o de hecho vamos a ver los modos. Hay un modo en donde se privilegia un programa en especial que es el que está en primer plano y es el que supervisa a los demás. De hecho, ¿cuál creen que sería en un sistema operativo? Pues el primer plano es el que en donde se está ejecutando el sistema operativo. ¿Sí? Los demás planos es donde se ejecutan las aplicaciones. Entonces, siempre está, siempre tiene la más alta jerarquía el sistema operativo, lo que le permite administrar los demás programas, ¿no? ¿Sí? En modo supervisor. Las excepciones. Bueno, las excepciones, hay varios tipos de excepciones, ¿no? Pero son los saltos, el reset, ¿sí? Los errores, o sea, cuando hay un error. Entonces, todos son, o sea, todas las excepciones se refieren a cosas que no estaban previstas en el programa del usuario. Son cosas que ocurren que no estaban previstas en el programa. Por ejemplo, una interrupción
supone que en el programa principal no es, bueno, sí está prevista la interrupción en el sentido de que está el vector de interrupción, pero no sabes en qué momento va a ocurrir la interrupción. Entonces, en el momento que ocurre, esa es una excepción, ¿sí? Los resets o las fallas que ocasiona algún programa mal ejecutado, esa es una excepción. ¿Sí? Dice, las interrupciones son casos particulares, excepciones, pero hay otros tipos de excepciones. Aquí habla del TUM. El TUM, no sé si sepan qué es la palabra TUM o a qué se refiere aquí. ¿Aló? No, sé que se dice como pulgar, pero aquí no sé el contexto. TUM se refiere al dedo pulgar. ¿Ya ves cuando dicen dedito arriba o manita arriba? Sí, pero ando. Quiere decir, bueno, ellos le dicen como instrucciones TUM o instrucciones de conveniencia. O sea, son como que como tu mejor opción, tu mejor selección, ¿no? O sea, de todas las que tienen, las instrucciones TUM son las mejores que puedes usar, porque son como más versátiles, te dan como más, son más poderosas, etcétera, etcétera. Dice que las TUM te da posibilidad de operar con palabras de 16 bits. Bueno, estas instrucciones TUM ¿cómo decirte? Se autorregulan y ven cuándo es conveniente usar 16 bits o cuándo es conveniente 32 bits, porque a lo mejor la instrucción es tan sencilla que no necesita una palabra de 32 bits. Con 16 bits hace todo lo que tiene que hacer sin necesidad de usar, ocupar muchos recursos en la memoria. Por eso son las de conveniencia, te conviene hacerlo así que usando una palabra muy grande de 32 bits. Hay cosas que se pueden hacer así, hay otras que no. Bueno, otra cosa es su bajo consumo de voltaje. Sí, 1.8 en el núcleo. De hecho, internamente tiene reguladores para que eso trabaje el núcleo a ese voltaje, ¿no? Externamente, puede trabajar a 3 volts. Incluso hay procesadores de 5 volts. Sí, pero el núcleo funciona a 1.8 volts. ¿Sí? Y bueno, eso tiene que ver con esto de corte y saturación. Fíjense ¿por qué se mejoran los transistores? Porque estos transistores que trabajan a 1.8 volts, la zona de la región lineal o la región de amplificación, de hecho está muy distorsionada, de tal forma que rápido entran a corte y saturación. La región lineal es muy cortita, entonces permite conmutar muy rápido. Estos transistores conmutan muy rápido, salen de corte y de saturación muy rápido. No tiene una región lineal grande, ¿no? Sí saben, ¿no? La región lineal es la de amplificación. Y como son sistemas digitales, nunca se trabaja en esa región, se trabaja en corte o en saturación. Otra cosa que tiene son las interrupciones, ¿no? Tiene interrupciones vectorizadas, o sea, que la IRQ y la fast IQ, ¿no? O sea, la interrupt request es una interrupción común y corriente, ¿sí? Y tiene su vector asociado, ¿no? Y la fast es que esas son, digamos que tienen más alta prioridad que las IRQs. O sea, la rápida es que la tienes que atender sí porque sí, ¿sí? Entonces, tiene más prioridad sobre las interrupciones normales. Bueno, la otra cosa es la eficiencia en la generación de código C. Les decía que, bueno, sus herramientas, que es, digamos que es el compilador y las herramientas que te dan, y su lenguaje ensamblador que está orientado a cómo funciona C, hace fácil que ¿cómo se llama? La generación de código sea muy eficiente. Bueno, las herramientas de depuración incorporadas, es interesante cómo está esta arquitectura. O sea, tiene una parte que es, digamos que el núcleo, o sea, lo que sería el CPU ARM, pero ese núcleo tiene adentro otro pequeño núcleo.
que es el que le permite depurar y como supervisar al procesador. Digamos que es un procesador dentro de otro procesador que les permite ver cómo están los registros, hacer acciones sobre el procesador. Entonces tiene esta interfase JTAG, que es un estándar industrial, que les permite la depuración en tiempo real, ¿sí? Pero es como un procesador que está supervisando el procesador, entonces a través de la interfase JTAG te comunicas con ese procesador y él le solicitas, ¿quieres ver un registro? Te lo muestra. O sea, por eso es cuasi real. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a ver aquí un poco de la historia. Bueno, no sé, hasta aquí quedó alguna duda, pregunta. Ya saben por qué vamos a estudiar ARP. ¿Perdón? ¿Alguna duda? No, profesor. No, bueno, vamos a ver un poco de la historia de la arquitectura ARM. Como les decía, fue Acorn Computer Limited la que creó el primer ARM, ¿no? Entonces, la BBC fue la que encargó eso. De hecho, Acorn, la computadora Acorn era como una computadora de tipo didáctica, ¿no? Para las escuelas. Sí, la micro BBC, que aquí nunca llegó. Pero bueno, la compañía que la diseñó fue Acorn. Fíjense, la BBC fue la base para el 6502. Bueno, una de las cosas que tenía la Acorn es que tenía gráficos a color y un acceso de memoria de 32 bits. Bueno, el primer ARM pues empezó en 1983. Bueno, se diseñaron, pero se fabricaron hasta el 85, ¿no? Entonces, como les decía, reunía las características del 6502, pero además de otros, ¿eh? Y además lo hicieron en arquitectura RISC. Sí. Y bueno, este fue un diseño conceptual, porque en realidad la compañía Acorn no fabricaba semiconductores. Entonces, bueno, el ARC 1, bueno, nada más fue de pruebas y no llegó a comercializarse, simplemente era para, o sea, sí se fabricó, pero nada más hizo pruebas y nunca se llegó a comercializar. Sí, bueno, aquí está, como todos los ARM era de 32 bits y un espacio de direcciones de 26 bits. Entonces, con 16 bits, ¿cuánto podemos direccionar, compañeros? Con 26 bits. Pueden ser el truco rápido. 16 por 2. Es 2 a la 6 por 2 a la 20, compañero. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 2 a la 6? 2 por 2, 4 64, 2 a las 6 son 64. 64. 64 megabits. Fíjense, no son 16 bits son 64K y 26 bits son 64 megabytes. ¿Sí? De hecho, ahí está puesto, ¿no? Entonces, bueno, tiene 16 registros de 32 bits. Y como siempre, bueno, había uno de los registros se usaba como contador de programa, ¿no? Pero bueno, dice que se aprovechan sus 4 bits superiores y los 2 inferiores para guardar el estado del procesador. O sea que, aparte que era el controlador del programa, también llevaba el estado del procesador, ¿no? Bueno, era un procesador simple, el ARM 2. Y bueno, no tenía caché. Sí,
y ausencia de microcódigo. De hecho, sí se acuerdan de las dos formas de implementar el microcódigo, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Perdón, profe. ¿Cuáles son las dos formas de generar microcódigo? Acuérdense que el microcódigo puede ser microalambrado o microprogramado. Entonces, este procesador en realidad, como su microcódigo lo tomaba directamente de la instrucción, no tenía no estaba ni microprogramado ni microalambrado, simplemente la misma instrucción ya llevaba todo el microcódigo en la misma instrucción. Entonces, pues eso lo simplificaba mucho, ¿no? Y además se pueden dar el lujo porque pues, son 32 bits. 32 bits cabe un montón de información. Y bueno, en aquel tiempo, fíjense, era superior al 80-286. Y digamos que eso ya era, el tiempo pues ya era un buen procesador. Lo que pasa es que no era muy conocido Alan. Bueno, el ARM3 ya tenía 4 KB, ¿no? De caché. Pues ese ya tenía caché. Entonces tenía una instrucción que es el swap. Entonces, dice que permite el acceso a la memoria de forma atómica en una sola instrucción. Entonces, bueno, no sé si sepan qué es hacer un swap o el swapeo de algo. O sea, cuando su computadora hace un swap con la memoria. O sea, fíjense, el swap no es más que como copiar algo de la memoria y guardarlo en otra parte para liberar espacio en la memoria y allí hacer ¿cómo se llama? Ocuparla para otro proceso. O sea, el swapping en la computadora, de hecho, Windows cuando formatean reserva un espacio para swap. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes abiertos muchos procesos o muchas ventanas en Windows, hace un swapping. O sea, la ventana o el proceso que no estés usando, ¿sí? Lo guarda o hace una copia tal cual, de cuenta que le saca una foto y lo guarda en el disco duro. O sea, como está en la memoria, lo guarda en y libera esa memoria, ese espacio de memoria, para cargar otro proceso. Entonces aquí las instrucciones swapping, en vez de, o sea, te podías traer un pedazo de la memoria y podías trabajar en los registros con ese pedazo de memoria, sin alterar la memoria. Como tal, como un intercambio, ¿no, profe? Sí, es como un intercambio, el swap es como intercambiar. Pero generalmente haces ese intercambio, guardas lo que está supuestamente activo. O sea, es como cuando no tienes espacios, guardar lo que no está inactivo, lo guardas y ahí liberas ese espacio para poner otra cosa que esté activa. Ok, profe. Básicamente es como la caché, ¿no? O sea, nada más que aquí es en la memoria. O sea, liberas secciones de la memoria que ya están ocupadas, pero tú ya no tienes más espacio, entonces ves cuál es lo que se está usando menos, lo guardas en el disco duro, o sea, una copia tal cual en el disco duro, entonces ya liberaste ese espacio de memoria y ya puedes cargar otra aplicación allí. Si se requiere volver a llamar a la aplicación que está en el disco duro, pues bueno, buscas cuál es la que menos se está usando y la swapeas, y entonces ese espacio que libera, pues ahí cargas de nuevo la aplicación que guardaste en el disco duro. Es todo un arte eso. Ok, profe. Bueno, el AR4 y el AM5 fueron a finales de los 80, ¿no? A Apple le llamó la atención, pero no los usó. Simplemente dijo, pues están chidos, pero no. Y bueno, aquí ya como que ya llamó la atención, pero
de Apple, pero bueno, Apple no hizo nada, pero pues se decidió hacer Advanced Read Machine, que es pues ya comercialmente lo que conocemos como ARM, ¿no? Fíjense, ARM es Advanced Read Machine, ¿no? Entonces, pero también es la marca o la compañía que actualmente los comercializa. Entonces, nada más, o sea, cuando hacen referencia al procesador es ARM, y cuando hacen ARM LTD se refieren a la compañía, ¿no? Y bueno, pues ahí Apple y ARM se unieron y salió el ARM 6, ¿no? Bueno, y bueno, fíjense aquí, dice que el ARM 6 fue la base del PDA, Apple Newton, que yo creo que fue un producto que no pegó mucho porque yo no me acuerdo haber visto el PDA. Sí saben los que son los PDA, ¿no? Programa, ya se me olvidó sus siglas, pero sí, profe. Es un asistente personal, ¿no? Que era como la Palm, que era una, bueno, ahora ya en su celular, pues es como que llevas tu agenda donde apuntas tus notas, ¿no? Un PDA es lo que hacía si llevas tu agenda, tenías como una nota, Era como uno que tenía como un lápiz electrónico, ¿no, profe? Sí, que te permitía allí llevar tu agenda, apuntar cosas. Esos estaban muy buenos. Sí, después los pasaron a, bueno, evolucionaron como a celulares. Había Sí, unos que hasta tenían Wi-Fi. Ajá. Sí, bueno, ahora tu celular ya trae un PDA ahí integrado, o sea, como también ya trae una cámara fotográfica. O sea, eso ya se integró en los celulares. Un PDA, tu celular es un PDA también. Sí, ahora hasta le dictas, ¿no? Ya te toma recados y esas cosas. Hasta Ya hasta tenían le un hablas con la voz, tecladito con infrarrojo. reconoce. Sí. Bueno, siguió evolucionando y los que se hicieron más famosos fue la familia ARM 7 y la 9. Entonces, ya aquí ya empezaban a decir que eso era conveniente para los sistemas embebidos y se le hizo mucha publicidad a la ARM 7, ¿no? Y bueno, un procesador veloz, y aquí es donde empieza a incorporar la tecnología TUM, las instrucciones de conveniencia de 16 bits, sobre todo para ahorrar espacio. En 32 bits caben 2 instrucciones TUM, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están los modelos, ¿no? El ARM 7 TDMI. Bueno, ahí están todos, ¿no? Cada uno tiene sus características. Y bueno, aquí vamos a ver aquí las familias, ¿no? El ARM 7 les digo que fue ya digamos que el más comercial o más popular de los procesadores ARM. Todos los demás fueron así como intentos, ¿no? Estaba puliendo la arquitectura. Digo, esto es para que sepan que los que tenemos no se inventaron ayer, o sea, tiene ya una larga historia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos la arquitectura, ¿no? Como siempre tiene su ALU de 32 bits, su decodificador de instrucciones TUM, su interfase a la memoria, ¿sí? Y su coprocesador numérico integrado. Entonces, ¿dónde se empezaron a usar? Pues en los dispositivos de audio, en los primeros MP3, ¿sí? En los teléfonos móviles Nokia, pues lo usó mucho, ¿no? En routers, en el iPod de Apple. Entonces, el ARM 7 sí ya fue de los que ya comercialmente empezó a abrir este mercado. Y lo hizo porque, primero, eran de bajo consumo, no requerían muchos recursos, ¿sí? Y eran potentes porque eran de 32 bits. O sea, poner un procesador de Intel o de AMD era muy caro. Estos procesadores siempre fueron de bajo costo. ¿Sí? Y tenían buen rendimiento.
Y bueno, lo que les ayudó mucho es que su programación era de alto nivel, o sea que se programaban en C. No tenía el problema de como los otros microcontroladores que se programaban en ensamblador. Y esto ya dice mucho porque si observamos cuál es la ventaja de usar un lenguaje de programación, sobre todo C, pues su portabilidad, ¿no? Entonces, así es como, bueno, Linux también tuvo éxito con Linux, ¿no? Entonces, ¿qué también proporcionó ARM? ARM, lo que lo hizo también popular o que fuera seleccionado fue todas sus herramientas de desarrollo que te daban, aparte de eso. Y además que las proporcionó de forma gratuita, o sea, a los fabricantes de silicio les licenciaba su arquitectura. Les decía, bueno, ahí está el núcleo, ustedes pónganle todo lo demás y sacaban sus microcontroladores. Pero ARM, pues regalaba sus herramientas para poderlo programar y depurar y todo eso. Y bueno, otras compañías tomaban esta información y las incorporaron en sus herramientas de automatización de diseño, ¿no? Entonces, después de eso salió el ARM 9 y el ARM 10 y el 11. Sí, entonces, bueno, ahí están los ARM 9. Entonces, ¿qué tenía de diferente el ARM 9 con el ARM 7? Que tenía buses separados para datos e instrucciones. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, bueno, todos ya tienen las famosas instrucciones TUM, que ahorita vamos a ver que también estos que tenemos tienen las instrucciones TUM. Dice, la familia ARM9 abandona la arquitectura von Neumann, como les decía, y entonces tiene una arquitectura Harvard. Tiene ya bus separado para instrucciones y datos, la caché, su velocidad está mejorada, y además tiene otra cosa que incorpora las instrucciones para DSP, ¿sí? Entonces, sobre todo para procesamiento digital de señales. ¿Y en dónde se utilizan los DSPs, compañeros? ¿Los DSPs? Sí, ¿en dónde se utilizan actualmente? Porque actualmente se utilizan. Lo que pasa es que los DSPs ya no los ven como DSPs. De hecho, ya nadie fabrica DSPs porque ya están incorporados. ¿Dónde se utilizan los DSPs, compañeros? ¿O qué significa DSP? Primera pregunta. También es un procesador de señal, Es ¿no? un procesador de señales digitales. Exacto. ¿En dónde se ocupa? Podría ser en los teléfonos, Exacto. ¿Para qué se ocupa? para el área de las comunicaciones. Pero en particular, ¿qué es lo que harías tú con el DSP? ¿Cuáles serían las señales digitales del celular? Por ejemplo, la transmisión de audio y video. Sí, ¿cómo le hacemos para eso? Pues, recibiría el DSP un tren de pulsos, una señal digital y lo convertiría en una señal, por ejemplo, analógica en el caso del audio. Pues tiene las dos funciones. Cuando tú hablas, la digitaliza la señal, la procesa digitalmente, la comprime y se envía de forma digital. ¿Sí? En el otro lado del receptor, esa señal digital la descomprime y la vuelve a procesar para convertirla en audio. Sí, eso es lo que hace el DSP. Por eso es un procesador de señales digitales. ¿Cuáles son esas señales digitales? Las analógicas que tú las conviertes a digital. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, los DSPs siempre procesan, son útiles para procesar señales analógicas que las conviertan a digital y en el mundo digital hay muchas cosas que ya las puedes manejar. O sea, le sacas la
la Fourier, no sé, hay mucho procesamiento digital. Sí, de hecho, los que van para comunicaciones tienen que especializarse en esto, porque esto es la clave de las comunicaciones, saber usar los DCPs. Bueno, el procesamiento de las señales digitales, ¿no? Porque todo está así, ya está digitalizado y tienes que saberla procesar. Ajá. Profesor. Profe. Entonces, bueno. Entonces, con respecto al ARM 7, el ARM 9 tiene las instrucciones DCP y además es arquitectura Harvard, ¿no? Y dice, bueno, y dice nuevos estados de pipeline. O sea, aquí está el resumen, ¿no? O sea, consume menos energía, se sobrecalienta menos, tiene más altas frecuencias de reloj, ¿sí? Mejora la velocidad de acceso a la memoria porque como es arquitectura Harvard, tiene separados los buses, ¿sí? Además tiene la instrucción Load Store y tiene mejorado su pipeline, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran sus aplicaciones? Les decía videojuegos, los decodificadores MP3, los decodificadores de video MP4, ¿sí? Los celulares, pues en cuestiones de domótica, las cámaras fotográficas, ¿sí? Al tener el DCP ya puede procesar las imágenes. Eso es también parte de los DCPs. O sea, con un DCP sacas los anchos de banda de cada color y puedes procesar así una foto y la digitalizas. ¿Sí? Bueno, pues ya aquí ya empiezan a ver ustedes las aplicaciones, ¿no? En Bluetooth, todo lo que es wireless, los GPS, ¿sí? Todo eso, pues ya están basados, bueno, son aplicaciones de los procesos ARM. Entonces, bueno, ¿qué características tenía el ARM 9? Pues 32 bits, instrucciones ARM y TUM, 5 estados de pipeline, sí, que trabajan a un MIPS por megahertz. Entonces, bueno, no sé, la unidad de memoria magnética. Bueno, hace tiempo surgieron las memorias de burbuja que no tuvieron mucho éxito, de burbuja magnética, porque eran muy lentas. Windows C fue un fracaso de Windows, quiso competir. Bueno, es que aquí todavía es la época en que todavía no sale Android, pero estaban Windows CE, Symbian, Linux, Palm OS y el sistema operativo de Nokia. O sea, en esta época todavía no estaba dicho nada con Android, ¿no? Android es hijo de Linux, ¿sí? Entonces, todavía en aquel tiempo. Bueno, luego salió el ARM 11. De hecho, pues ya fue en respuesta a que empezaba la carrera de los celulares. Entonces, la mayoría de los celulares usaban el ARM 11. Que entre sus cosas que tenía instrucciones para multiprocesador. Entonces, si ven ya es una arquitectura pensada en varios núcleos, ¿no? Si ven cómo va evolucionando la familia ARM. Entonces, las instrucciones multimedia es otra característica. ¿Sí? Y además instrucciones de una sola instrucción, múltiples datos para los procesadores gráficos. ¿Sí? Entonces, este procesador fue su éxito en el ARM 11. Sí, bueno, ya estos eran los procesadores, los primeros celulares que incorporaban gráficos, ¿no?
Miren el iPod. Salió el conjunto de instrucciones versión 6. Las extensiones para DSP. Extensiones de DSP porque ya esto ya manejaban gráficos. La primera extensión DSP nada más era para audio. Las instrucciones para múltiples datos. Y bueno, incorporan la tecnología TUM 2, que todavía mejora el rendimiento de las instrucciones TUM. ¿Sí? O sea que con estas instrucciones, lo que hacen estas instrucciones es que como que compactan. En vez de usar 32 bits, usan 16, pero está optimizada para ocupar muy poco espacio. O sea, la idea de estas instrucciones es que ocupan muy poco espacio en la memoria. Y acuérdense que en estos sistemas es importante pues no consumir mucha memoria. Entonces, 60 nanowatts, tecnología de 0.13 micras y 1.2 de velocidad, ¿no? Que esto de trabajar 1.2 volts es lo que ha permitido que estos procesadores se utilicen mucho en portátiles, ¿no? Sí, entonces, eso sí también el éxito de ARM, que gracias a su bajo consumo está muy enfocado hacia aplicaciones portátiles. Los modos de bajo consumo, o sea, esos modos de bajo consumo son como dormir, suspender y detenerse, ¿no? Son los modos de ahorro de energía. Su gestor inteligente de energía también. Dice que es un procesador de 8 fases de pipeline. Pues dice rendimiento del diseño de la memoria. Sistema de memoria 64 bits de alto rendimiento. O sea que tiene un bus de direcciones de memoria de 64 bits. ¿Cuánto puede direccionar estos procesadores? Compañeros, con 64 bits, ¿cuánto podemos direccionar? ¿Cuánto? ¿Cuánto es 2 a la 6? No, ¿qué? 2 a la 60. Ya son exabytes, ¿no? Sí, profesor. 16 exabytes. O sea, estos están pensados para manejar grandes cantidades de memoria porque están enfocados hacia video. ¿Sí? Entonces, dice, están enfocados para hacer de forma más rápida los procesos multimedia y de redes, ¿no? Entonces, los vectores de interrupciones y de latencia de interrupciones están acelerados, ¿no? Tienen el coprocesador de punto flotante para aplicaciones de control industrial y acelerados gráficos 3D. Sí, el coprocesador numérico es el que te permite hacer operaciones de punto flotante. Sí. Bueno, eso en los procesadores actuales, ya casi el que no tiene coprocesador numérico, pues no. Bueno, de hecho aquí actualmente los que traen coprocesador numérico son los que son para multimedia o que traen instrucciones DSP, porque de hecho cuando traes un DSP es importante que tengas coprocesador numérico, porque precisamente vas a trabajar con números de punto flotante. ¿Sí? Bueno, seguimos aquí. Bueno, ¿qué otras características tiene? Bueno, que el banco de registros es uniforme. Quedamos que son 16 registros, ¿no? Que son de propósito general todos, ¿no?
la arquitectura Load Store. La arquitectura Load Store es como la que tiene el PIC, pero a diferencia del PIC, es que aquí tienes muchos registros. En cambio, en el PIC nada más tienes un solo registro, que es el registro de trabajo. Y entonces eso lo hace muy ineficiente porque pues, todo tiene que pasar por ese registro, ¿no? Entonces aquí con la arquitectura Load Store, carga de memoria y guarda en memoria. O sea, eso es como lo que está haciendo, ¿no? Cargando y descargando en la memoria. Bueno, sus modos de direccionamiento simples. Ah, caray. Sí. Dice, normalmente la ejecución es un único ciclo, o sea que una instrucción se ejecuta en un ciclo de reloj, aunque no todas, pero la mayoría se ejecuta en un ciclo de reloj. Bueno, el control de la ALU y el registro de corrimiento para maximizar el uso de ambas. Miren, para hacer multiplicaciones y divisiones se utiliza un registro de corrimiento, un shifter, que te permite hacer las sumas. Acuérdense que las multiplicaciones son sumas de sumas y las divisiones son restas de restas. Entonces, todo eso se hace a través del registro de corrimiento para hacer rápido esto, ¿no? Y bueno, los modos de direccionamiento con autoincremento y autodecremento, o sea, los apuntadores solitos se incrementan y se decrementan sin que haya una instrucción para eso, ¿no? Entonces, eso acelera cuando tú estás manejando los punteros, ¿sí? O sea, si tú estás leyendo una lista, solitas estás avanzando en la lista, ¿no? Con estas instrucciones de autoincremento y autodecremento. Las instrucciones de Load y Store, esto les digo, cuando tú cargas una instrucción, pero también estás guardando unos datos, entonces eso te permite al mismo tiempo optimizar el tiempo de ejecución. Entonces, también dice que tiene ejecución condicional de la mayoría de las instrucciones, ¿no? Entonces, aquí está, dice la arquitectura interna de un procesador ARM, ¿no? Digamos que ahí dice 32 bits RAM, pero en realidad sería la caché, ¿no? O sea, esos 32 bits RAM que están internamente serían como la caché. El control de interrupciones y el núcleo del procesador. Y los periféricos, que sería cómo está organizado el microcontrolador. Bueno, dice que está constituido por un procesador ARM, los periféricos y el controlador de interrupciones. Bueno, cuando ocurre una interrupción, el controlador de interrupciones se encarga de diferenciarla si es una interrupción común y corriente o una interrupción rápida, ¿no? Entonces, digo, ahí está más o menos la arquitectura. Digamos que esta es la arquitectura de los procesadores ARM sencillos, porque ya hay procesadores ARM multinúcleo, entonces ahí es diferente, ¿no? Pero si ven allí cómo están, cómo llega el datapad, llega el registro de direcciones, de aquí la dirección entra aquí a los registros, y bueno, la idea es que aquí el mismo dato que traes se convierte en dirección, ¿sí? Y bueno, entra a los registros, y como este procesador, la ventaja de que el microcódigo está en la misma instrucción, no tiene que hacer ese paso de decodificación. Ya, digamos que ya está predecodificado en la misma instrucción y los bits de la instrucción te van indicando qué tiene que hacer en el procesador, ¿sí?
Entonces, bueno, pues aquí está la descripción del dibujito. Dice que está dividido en dos bloques principales, ¿no? El datapad y el decodificador y controlador de instrucciones, ¿no? ¿Quién posee el banco de registros? A ver, si ven, esto es el datapad, aquí vienen los datos y aquí viene el control, que sería la instrucción. Se decodifica y la decodificación te permite como programar todos estos registros, qué es lo que va a hacer con la dirección, si se va a quedar aquí o va a ir al banco de registros o va a pasar a la ALU. O sea, acuérdense que como es una arquitectura Harvard, por un lado entran la instrucción y por el otro los datos. Entonces, esto es lo que pasa aquí. Entonces, la instrucción entra por este lado y los datos entran por acá. Entonces, de aquí, de tal forma que al mismo tiempo se están decodificando aquí, se decodifica inmediatamente lo que tiene que hacer y entonces el dato pasa rápidamente a donde tiene que ir. Les decía, ya sea que se cargue aquí en los registros, sí, en los registros o vaya a ser parte de otra nueva dirección, etcétera, o se vaya a procesar aquí en la ALU. O sea, todo eso se hace rápidamente aquí dentro del núcleo. Entonces, bueno, y aquí dice, ¿no? La unidad aritmética lógica recibe por uno de los operandos directamente del banco de registros o del datapad, que sería, o sea, del banco de registros lo pone aquí y aquí está ya el operando, ¿no? Y el otro operando, pues viene aquí en el registro de corrimiento, de tal forma que rápidamente se hace la operación y tienes aquí el resultado. El resultado lo puedes guardar de nuevo en los registros o lo puedes mandar al registro de direcciones para guardarlo en la memoria. ¿Sí ven? Sí. Bueno, los puertos de lectura están conectados al bus de datos. Fíjense, tiene un puerto de lectura y puerto de escritura, por eso es una máquina load store. O sea, se aprovecha, es como, no sé cómo describirlo, pero hace las dos cosas casi al mismo tiempo. En el flanco de subida lee y en el flanco de bajada guarda. De tal forma que en un ciclo de reloj pues ya hiciste las dos cosas. Sí, entonces, bueno, tiene su contador de programa, el registro de corrimiento que permite rotar, mover o correr el dato para la ALU, el registro de direcciones o el PC, ¿no? De hecho, este registro de direcciones es medio especial porque apunta a la dirección, o sea, está como dividido en dos, lo que sería el program counter que apunta a la siguiente instrucción y está en la dirección a los datos en la memoria. Y entonces el registro de direcciones tiene esa doble función. Entonces, bueno, los tipos de datos soportados de ARM son instrucciones de 32 bits, instrucciones de 16 bits, que son las instrucciones TUMB, ¿no? Sí. Dice, bueno, el ARM tiene 7 modos básicos de ejecución, ¿no? Modo usuario, que es el modo normal en el que siempre operamos, o bueno, nuestro programa pues, no tiene privilegios, simplemente se ejecuta. Modo de interrupciones rápidas y prioritarias. Entonces, pues deja lo que está haciendo para atender la interrupción. Modo interrupción de propósito general. O sea, en el momento bueno, siempre se está ejecutando el programa en modo normal y en el momento que llega una interrupción, pues en cuanto termine el ciclo de máquina, pues va y la atiende, ¿no? Modo supervisor, dice que es el modo protegido del sistema operativo. Sí, pues este modo, nada más el modo supervisor, pues el sistema operativo tiene control pues, de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, el supervisor tiene ahí las facultades de monitorear lo que se está ejecutando. El modo de aborto,
Bueno, este es usado como protección de la memoria, ¿no? Cuando ocurre una violación en la memoria. ¿Cuáles son esas violaciones de la memoria? Bueno, puede ser que la dirección está fuera del rango de memoria, o estás tú pidiendo una dirección que no existe, que está fuera del rango de memoria, o que algún proceso que tú no sabes cuál es, quiere escribir en la memoria. Entonces está violando el espacio de memoria. Entonces, ahí simplemente pues, aborta ese modo, aborta lo que está haciendo y genera una notificación. Bueno, tiene el soporte para instrucciones indefinidas. Una instrucción indefinida puede ser una instrucción que no está en el juego, o sea, un conjunto de bits que no está en el juego de instrucciones, que no se puede interpretar como instrucción, ¿sí? Simplemente una secuencia de bits que pues, no es parte del conjunto de instrucciones, entonces detecta que no es una instrucción válida, o instrucciones que no están completas, o sea, les faltó algún parámetro y también está indefinida la instrucción, ¿sí? El modo sistema es ejecución de tareas privilegiadas del sistema operativo. ¿Cuáles serían las tareas privilegiadas del sistema operativo? Pues todo lo que evita que la computadora se caiga, por ejemplo, funciones ejecutivas del sistema operativo en su computadora es que esté refrescando el video, que esté atendiendo el teclado y el mouse. O sea, son funciones privilegiadas que si las dejas de atender, pues la máquina se bloquea, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, se puede cambiar de modo por software, ¿sí? De hecho, se escribió un registro. Entonces, o por una interrupción externa, que también es una causa para que el procesador cambie de modo de operación, ¿sí? Y dice, por procedimiento de una excepción puede ser una interrupción que te cambie el modo de operación. Se supone que el modo en el que siempre está el procesador es modo usuario, ejecutando un programa, ¿no? Sí, el modo supervisorio, pues, generalmente, fíjense, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es posible o cómo sabe cuándo tiene que ejecutar en modo supervisorio y cuándo tiene que ejecutar una interrupción? Generalmente, el timer 0 se lo ligas al sistema operativo, o sea, haces un ticker con el timer 0 y cada vez que te interrumpe se ejecuta el sistema operativo. El sistema operativo, lo primero que supervisa es que pues, todo el hardware esté funcionando bien y después ve cuáles son las tareas que están pendientes o que se tienen que ejecutar. Ya que ve cuál es la que se tiene que ejecutar, le da el control a esa tarea para que se ejecute y el sistema operativo pues, como que se va a dormir, ¿no? Pero ya dejó una tarea activa y se está procesando. Hasta que llega el siguiente pulso del ticker, vuelve otra vez el sistema operativo como a despertar y entonces ve a ver qué es lo que está pasando, qué tarea debe seguir procesando, ¿sí? Checa, hace los ajustes, guarda sus parámetros y deja la tarea que está, que está en ejecución con los recursos del sistema. Entonces, es como esta vez con el ticker que nosotros hacemos que parpadee, ¿no? O sea, parpadea y ya una vez que parpadeó, pues ya deja el control al programa main. Así pasa con el sistema operativo. Él verifica que todo esté bien. Una vez que verificó todo eso, y guarda sus parámetros y le permita al proceso ejecutarse, ¿sí? El proceso está ejecutando hasta que llega la siguiente interrupción del timer 0, vuelve a despertar el sistema operativo y ve qué onda. ¿Sí me explico cuál es este modo de supervisorio? ¿Compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Dice, bueno, todos los modos del usuario son todos los modos, dice todos los modos, menos el modo usuario son privilegiados, o sea, que el peor de todos es el modo usuario. Sí, pero bueno, el modo usuario es el que más ejecuta porque es el que está llevando un programa, ¿no?
Los otros modos son privilegiados en el sentido de que tienen que hacer algo que es así como vital, ¿no? Cuando ocurre una interrupción, pues tienes que atenderla. Cuando interrumpen el sistema operativo, pues se tiene que atender, que ver qué onda, ¿no? Cuando hay algún error, pues se tiene que ver qué pasó, de dónde provino el error. ¿Sí? Y bueno, los modos privilegiados tienen acceso total a todos los recursos del sistema. El modo usuario tiene ciertas restricciones. Bueno, la arquitectura ARM dice que tiene 31 registros de propósito general de 32 bits. Dice, de los cuales 16 de ellos son visibles en todo momento por el usuario. Fíjense, tiene 32 bits, 16 son visibles por el usuario, los otros 16 son registros que están ocultos y que solo los modos especiales, que ya vimos cuáles son, tienen acceso a ellos, porque cuando están en ese modo usan esos registros. ¿Sí? Cuando está en modo usuario, esos registros quedan escondidos al usuario para que no los alteren, ¿no? Sí, bueno, dentro de esos registros ocultos, unos son usados para incrementar la velocidad de procesamiento, y las excepciones, todo eso, ¿no? Dice, las instrucciones ARM pueden direccionar cualquiera de los 16 registros visibles. Sí, porque esas son las que le dan al usuario. ¿Sí? Los otros registros ocultos, solo en los modos especiales, se pueden accesar. Y no por programa, sino porque es parte de las rutinas internas que te permiten usar esos registros. Uh-huh. Bueno, dice que el modo usuario es distinto a los demás y no tiene privilegios, ¿no? Dice, el modo usuario solo se puede usar de modo de excepción, ¿sí? Entonces, para pasar de modo usuario a cualquier otro modo, pues es por la interrupción, ¿no? La software interrupt, es la instrucción de software interrupt. Entonces, esta instrucción te saca de modo usuario y te va al modo de excepción, que sería atender la interrupción. Y bueno, dice que la memoria y los coprocesadores restringen el acceso al modo usuario. O sea, el usuario no puede usarlos directamente. ¿Sí? Bueno, dice, 3 de los 16 registros visibles tienen una funcionalidad específica, ¿no? Está el stack pointer, ¿sí? El registro de enlace, el link register. Dice, este es el registro 14 y este registro contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar tras la ejecución de una instrucción de salto, de salto. ¿Sí? De salto con enlace, o sea, quiere decir que brincas a ejecutar otra instrucción, ¿no? Entonces, este registro es importante porque, fíjense, esto es lo que te evita romper el pipeline, porque ya este registro de enlace ya te está apuntando a la siguiente dirección cuando viene un brinco, ya te está como preparando, ¿no? Dice, el resto del tiempo el registro de enlace puede utilizarse como registro de propósito general. Y bueno, el otro es el program counter, que es el contador de programa, siempre apunta a la siguiente instrucción a ejecutar. Dice, los restantes 13 registros no tienen propósito especial y pueden ser empleados para cualquier cosa, ¿no? Entonces, miren aquí, como ya para terminar, vemos aquí. Tenemos los registros de usuario, que son 16, aquí están, son los que veo yo. Ah, dice, y aquí dice, cuando usas las instrucciones TUM, estos son los registros bajo y estos son los registros altos. Acuérdense que como son de 16 bits, estos serían los registros de la parte baja y estos serían los registros de la parte alta. En modo TUM, que son de 16 bits. En modo normal, pues son de 32 bits. Bueno, está la interrupción rápida, la interrupción, ¿qué era? El modo supervisorio, ¿sí? El modo indefinido y el de aborto, ¿no? Serían
los 6 modos de operación que tiene el ARP. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Y si ven, en estos modos especiales, hay registros que se ven. Por ejemplo, aquí, si ven en modo usuario, pues sí ve los 16 registros. Acá también ve algunos. Sí, aquí, bueno, aquí están estos tienen una función especial, o sea, sí, tienen una función especial en este modo, pero hay otros registros especiales que están más abajo, no sé si ya los vieron. Esos registros, el SPSR, es solo en los modos especiales se alcanzan a ver. Sí, el CPSR pues está en modos usuarios, que es el que lleva el control de este modo. Bueno, hasta aquí le dejamos porque ya está el otro grupo aquí. Sí, profesor. ¿Sale? Sí, profe, Vale, pues. gracias. Órale, nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Hasta buena luego. tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego.